estuve en la asesoría jurídica de Cáritas. Y durante esa época conocí a Sebas, que éramos compañeros de cosas de comunicación en Cáritas Madrid, y yo, cosas relacionadas con patrimonio y cosas jurídicas, y nos separaba lo que es una pared, no era ni siquiera de ladrillo, de Sebas. Bueno, cuando él hablaba con los medios de comunicación, tenía que decirnos que nos calláramos y cerrar la puerta porque se nos oía todo lo que hablábamos. Entonces le conozco hace mucho tiempo. Él ahora está en otra zona, que es la Cáritas Española, como secretario general, y si hay alguien que nos puede hablar de los refugiados como conocimiento de causa, creo que es él. Él no le gustan los títulos, entonces siempre me dice: me presentas como padre de familia y como una persona normal que vive en Madrid, tiene 3 hijos, está casado, y bueno, yo le quiero muchísimo, lo sabe, y bueno, pues que empiece cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, porque hace ya 7 años que estoy en Cáritas Española, pero recordaba ahora que yo ya estaba por aquí, por esta parroquia, dando otra charla. Me acuerdo perfectamente porque me pusieron una multa, que no se me olvida. Lo que no recuerdo es qué dije, ni para qué vine, ni nada, pero estuve, me acuerdo. Y bueno, pues Madrid es mi diócesis, Cáritas Madrid sigue siendo mi Cáritas, y en la medida que estoy en España y puedo, pues lo agradezco. Y lo agradezco también para hablar de un tema que yo creo que a todos nos llega al corazón, que a todos nos produce ciertas contradicciones internas que tenemos que aceptar, porque es un tema muy complejo. De las cosas peores que nos puede pasar es acercarnos a este tema de una manera simplista, diciendo o todo o nada, o lo vamos a arreglar todo o no vamos a arreglar nada, porque es un tema muy complejo. Y el tercero, sí que es verdad que podemos hacer mucho más de lo que nos creemos, pero seguramente tendremos que hacer cosas que no nos hemos imaginado que tenemos que hacer. Yo lo que voy a tratar en este rato, trataré de tener una homilía corta para después tener feedback, es pues lo que pongo ahí, algunos elementos para tener mirada crítica sobre la realidad del refugio y las migraciones. Algunos criterios para posicionarnos cuando escuchamos en nuestro trabajo, cuando escuchamos en casa, cuando escuchamos a los vecinos, cuando tantas cosas se dicen, y algunas claves para la acción. Seguramente a muchos dejaré insatisfechos, y por eso yo creo que lo más bonito después va a ser tener ese feedback. Mirad, Mirad, normalmente el tema de los refugiados lo planteamos de la siguiente manera. Los refugiados, por razones las que sean, las personas migrantes, por las razones que sean, todavía no vamos a poner razones, lo que hacen es venir hacia el norte rico para vivir bien. Y lo que hacen de alguna manera, o lo que decimos que hacen es, hombre, nosotros no podemos tener a todas esas personas. Bueno, el 86% de los refugiados del mundo no vienen del sur al norte, van sur-sur. O sea, el gran problema del mundo del refugio no es que vengan unos millones de personas a las fronteras europeas, es que en el mundo la gran inmensa mayoría de la movilidad humana son países sur-sur. Cuando uno visita otros países, hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar la frontera de Birmania con Tailandia, pues ves esto claramente. No son gente que va del sur al norte, son gente que va del sur al sur, porque tampoco tiene otras posibilidades, porque tampoco tiene otras capacidades, porque tampoco tiene redes sociales como para poder salir. Y de los prácticamente de los 5 millones de sirios que han huido del país, bueno, pues 3,7 millones han sido acogidos en Turquía, en Líbano y en Jordania. Claro, cuando se habla que en Europa tenemos una crisis de refugio, no es verdad. En Europa tenemos una crisis de solidaridad. Donde tiene una crisis de refugio es en Turquía, el Líbano, en Jordania. Es decir, mirándolo numéricamente, estamos acogiendo, bueno, no acogiendo, estamos poniendo vallas a una mínima parte de las personas que tienen movilidad en el mundo. ¿Sabéis cuántos millones de refugiados tendrían que venir a Europa
si tuviéramos la misma proporción que Turquía, Líbano y Jordania? Bueno, pues tendrían que venir 135 millones de refugiados. O sea, para hacer lo mismo que países pobres, Europa tendría que acoger a 135 millones. Y estamos planteándonos si 1 millón, si 1,5 millones, si 2 millones. Habría que multiplicar por 100 para estar a la altura de los países limítrofes. Y seguimos hablando que en Europa tenemos una crisis de refugio, cuando lo que tenemos es una crisis de solidaridad. Fijaros todas las llegadas que ha habido, que han sido 700 y pico mil, y los 3.000 y pico personas que se han perdido la frontera, en los mares, etcétera, etcétera. No quiero hacer un análisis muy cuantitativo. En cualquier página web esto lo tenéis, sí que daré algún dato, pero sí que es interesante que veamos dónde en las distintas partes, como en Grecia han llegado 160.000, 368 desaparecidos, a Italia 140.000, 2.800 muertos, cómo han llegado a España y por la parte de Francia 3.800 y 29 desaparecidos. Es decir, en nuestro territorio también tenemos muertos y desaparecidos. Hace poco tiempo era el aniversario de la muerte en Tarajal. No sé si os acordáis, ¿no? Que también en el frente de Melilla, bueno, pues murieron una serie de personas ahogadas, ¿no? Cuando ponemos el grito a veces en el cielo de lo que pasa en Lampedusa, lo tenemos en otra proporción también cerca, y seguramente nuestro criterio es algo distinto. Es algo distinto, y esto sí que es muy importante que lo que tengamos en cuenta. Somos tremendamente duros enjuiciando a los italianos o a los griegos por lo que hacen, pero cuando nosotros nos toca de cerca, pues no lo tenemos tan claro, ¿no? Fijaros, sin embargo, si vemos por los medios de comunicación, vemos que seguimos dándole vuelta a la cuestión. Os voy a poner un ejemplo antes de seguir adelante, que creo que ejemplifica lo que yo creo que está pasando con el tema de refugio en Europa y en concreto en España también. La mayoría de los que estamos aquí, si hay alguien que no lo ha hecho, que ponga cara como que lo ha hecho, ¿vale? Hemos puesto una lavadora alguna vez. Los hombres también, todos. O sea, poner cara de simulado. ¿Qué le pasa a las lavadoras cuando centrifugan? Centrifugar es que va muy rápido para secar. Bueno, pues que da muchas vueltas, pero la lavadora no se mueve. Cuando están viejas las lavadoras a veces andan, pero en general las lavadoras se quedan en su sitio. Están muy agitadas, dando vueltas, pero quietas en su sitio, no se mueven ni un ápice. Bueno, eso es lo que nos está pasando en Europa. En Europa lo que está pasando es que no paramos de dar vueltas, pero no hacemos nada. Ahora mismo, luego lo diré, en España hay 18 refugiados de los 15.000 que nos comprometimos. 18, literalmente, 18 refugiados de los que vienen de la parte de Siria, Eritrea y Afganistán e Irak. 18. ¿Veis? Mis manos, más otro que me ponga 8 dedos. Sin embargo, sí que tenemos esa realidad. Y mirad, más de 23.000 personas han perdido la vida tratando de llegar a Europa. Más de 23.000 personas del 2000 al 2013. Es decir, hablamos de una barbaridad inmensa de personas. Y sin embargo lo tenemos poco en cuenta. Yo no sé si os acordáis cuando hubo el accidente del avión que iba de Barcelona a Alemania, me parece que era, que se estrelló en Francia, que murieron pues 200 y pico personas, me parece. En aquellos días, ahora no recuerdo si un poco antes o un poco después, no me llega a la memoria, ocurrió uno de los hundimientos de barcos cargados de personas refugiadas e inmigrantes en las costas italianas, en Lampedusa, y murieron casi 2.000 personas. Bueno, analizando las audiencias, es tremendo, porque cuando salía el accidente del avión que iba a Alemania, la catástrofe, que fue una verdadera catástrofe, y los índices de audiencia subían. Si nos interesaban las personas que habían muerto en ese accidente de tráfico. Cuando salían las noticias
de las personas ahogadas en Lampedusa, los índices de audiencia bajaban en la tele. No nos interesaban los miles de personas que habían muerto en el Mediterráneo. O nos dolían, o no éramos capaces de verlo, o nos generaba mucho interrogante. Pero ante esa emoción de solidaridad de un avión, una catástrofe, evidentemente, no quiero hacer peso con las personas fallecidas, pero sí que es curioso que cuando se hablaban de unas personas subía la audiencia, nos interesaba, era una catástrofe, fue Rajoy, fueron ministros, cuando murieron miles de personas, no pasó nada. Y cuando murieron en el Carajal, tampoco fue nada. Me subieron los índices de la audiencia. Y esa es la diferencia, o sea, la diferencia clara es que hemos borrado la línea de la dignidad humana y consideramos a personas de primera, a personas de segunda, incluso hay no personas. Es lo que el Papa Francisco tantas veces habla de población sobrante o de la cultura del descarte. Lo peor no es que haya pobres, que ya es malo, lo peor es que hay gente que ya no contamos con ellos, o sea que no cuentan. Y como no cuentan, pues no tienen ciudadanía, no tienen derecho, no son de alguna manera personas. En 2015 entraron 700.000 personas en Europa y 160.000 se comprometió toda la Unión Europea. Claro, 160.000 personas. Hablábamos antes de los millones de personas que han acogido, casi 3 millones y pico de personas, Jordania, Líbano y Turquía. Bueno, pues la UE, hoy creo que ha habido alguna entrada en algún otro país, pero en toda la Unión Europea se han acogido a 86 refugiados de esa cuota que dijimos de 160.000. Veréis que después ha habido más acogida, pero de antes. Y por otro lado. Con lo cual, lo que tenemos es que la realidad está siendo muy mal atendida. Y un punto principal. Y os lo voy a contar con una anécdota personal. Cuando hace 2 meses, aproximadamente 2 meses, yo iba a ir a Siria, ya estaba pues preparado para irme para allá, y cuando recibimos un email, íbamos ahí 2 personas de Cáritas Española, de los compañeros de Cáritas Siria, nos dijeron: no podéis venir, no podemos asegurar vuestra vida. En Cáritas Siria, donde íbamos a quedarnos a vivir, están bombardeando. Recibimos prácticamente entre 30 y 50 misiles de morteros diariamente. Por favor, no venid, que no podemos asegurar vuestra vida. Cuando yo cerré el email, la sensación que me quedó es: y yo tampoco puedo asegurar la vuestra. Y sin embargo vosotros estáis ahí. Lo que está ocurriendo en Siria, lo que está ocurriendo en Irak, lo que está ocurriendo en Tierra Santa, es un auténtico escándalo, un sufrimiento continuo, un tener la vida nunca dada por supuesto. Un proyecto que tenemos en Cáritas Siria con niños, yo me quedé aturdido al ver los dibujos que hacen los niños cuando les dicen los psicólogos que están con ellos, dibuja lo que estés pensando, parece una película de terror lo que pinta, porque es lo que han visto. Pues personas sin cabeza, personas disparándose, personas que pasan coches por los altos, es decir, la realidad de una violencia estructural que un niño que sale a jugar a la pelota lo ve, lo siente y lo roba. Con lo cual, por mucho murallas que pongamos, cuando alguien tiene amenazada su vida, no hay que llevar. Aquí hay muchos padres y madres, y abuelos y abuelas. Si nosotros vemos que matan a nuestro hijo, no hay muralla que nos pare, ¿verdad? Cogeríamos a nuestro niño en brazos, que no habría alambrado, no habría frío, no habría nada. Bueno, lo que sí hemos hecho, fijaros, es en todo este tiempo hemos acogido 86 refugiados, pero hemos hecho 160 kilómetros de cemento y alambrado.
en Erdine, entre Grecia y Turquía, en Krainovo, Bulgaria, Turquía, en Hungría, Serbia, en Ceuta, en Melilla, en Calais, Francia, Inglaterra, en Austria, Eslovenia, anunciado ya empezado. Sí que hemos hecho un esfuerzo económico, un esfuerzo de ingeniería en muy poco tiempo, de hacer muchos kilómetros de alambrada y de muralla. Creo que mañana o pasado, no me acuerdo, cuando va el Papa a la frontera con Estados Unidos. Bueno, pues es otra, hoy ha sido una de las vallas que el Papa va a denunciar, como ha hecho también en Lampedusa. ¿Os acordáis que el primer viaje que hizo el Papa fuera del Vaticano fue a Lampedusa? Y cuando dijo aquel grito, ¿no?, soltando los papeles, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Digo, no hay por dónde cogerlo. O sea, no buscarle explicación. Esto es una vergüenza y punto. Digo, después ya podemos poner es que, pero es una vergüenza. Bueno, pues fijaros cómo cuando queremos actuar, actuamos. Pero no es solo eso. Fijaros que hemos gastado 13.000 millones de euros desde el año 2000 en controles fronterizos, especialmente en el programa Frontex, de externalización de fronteras, con el muro entre México y Estados Unidos. Cuanto más complejo es ir a un sitio, pues las mafias cobran más caro, las mafias tienen que agudizar, las mafias tienen que comprar a más gente, las mafias tienen que abrir más los ojos para poder pasar a esas personas. Bueno, aquí, para que veáis un poquillo, en 2014, y ahora vamos a ver esto, el 56% de las personas que pidieron el refugio fueron desfavorables y en 2015 se amplió. Pero no me interesa mucho esto. Fijaros, sí que me interesa que veáis este cuadrito. Refugiados siempre ha habido entrando en Europa. Ahora tenemos como una concentración en poco tiempo de muchas personas refugiadas, pero refugiados siempre hemos tenido. En España hemos tenido refugiados que entran por Baraja, o entran por Ceuta, entran por Melilla, o entran por la frontera con Francia. Refugiados siempre ha habido. En torno a unos 3.000 y pico al año en España son solicitantes de refugio. Solo al 50% más o menos se les concede. Ahí tenéis, en España, 3.000 pidieron de esto y el 44% fueron favorables, unos 1.500 más o menos, y el 56% desfavorable. Francia 68.000, Alemania 97.000, Italia 35.000, Hungría 5.000, Suecia 45.000, Reino Unido 25.000. Bueno, veis cómo hay países que son más generosos con el ámbito del refugio y como hay países que son mucho más restrictivos. España es un país especialmente restrictivo en el ámbito del refugio. Es algo más abierto en el ámbito de las migraciones económicas. Bueno, pues ahí hay distintas sensibilidades. ¿Qué hemos hecho desde la Iglesia? Pues mirad, yo creo que lo que hemos hecho, y creo que es algo muy importante, que se ha dado por primera vez ante este drama, que todas las entidades de Iglesia que estamos en el ámbito de lo social nos unamos. Y nos unamos bajo esa campaña Hospitalidad, más dignidad, migrantes con derechos. Donde está Justicia y Paz, donde está CONFED, donde está la Conferencia Episcopal, el Secretario de Migraciones y donde está Cáritas. Migrantes con derechos es la presencia coordinada de la Iglesia ante la realidad de las migraciones forzadas. ¿Y qué son las migraciones forzadas? Bueno, pues voy a pasar esta. Veis que las medidas políticas que se están diseñando ahora mismo en Europa son control, frontera y expulsión, y eso significa vulneración de derechos, precariedad y sufrimiento. Si no hay canales seguros para llegar, para moverse por los países, proliferan las mafias. A mí me gustaría poner el ejemplo de lo que hemos hecho con Turquía. Yo creo que todos por los periódicos sabéis que Turquía ha recibido de la Unión Europea, me parece que eran 15.000 millones de euros para una serie de años. ¿Para qué? Bueno, pues para que los refugiados no lleguen a la frontera de Europa. La política que se está teniendo en Europa, a la cual también está colaborando España, es lo que se llama la externalización de fronteras. ¿Y eso qué significa? Pues significa que en vez de que lleguen a nuestra frontera, con lo cual tenemos un problema, tratar de gastar dinero para que se queden en una frontera anterior. Pero si se quedan en Turquía, no es Europa. Si allí pasan hambre, no es Europa. Si allí se mueren, no es Europa. Lo que Europa entiende que no puede aguantar es en Alemania, en Eslovaquia, en Macedonia,
en Grecia, en Italia, tener ese sufrimiento a nuestro lado. Dicho en bruto, y permitirme la expresión, lo que nos molesta es que el sufrimiento esté cerca, no que la gente sufra. Y esto es una política clara y nítida. Que el sufrimiento quede más lejos. Lo tenemos también en nuestra frontera con Marruecos. Todo el mundo hablamos de la valla de Melilla. Bueno, pero ¿sabéis que hay una valla que ha hecho el gobierno marroquí? Entonces alguien que quiera entrar a España tiene que primero saltar la valla marroquí y después tiene que saltar la valla española. ¿Sabéis con qué dinero se ha hecho la valla marroquí? Con ayuda del gobierno español. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el conflicto en Melilla, no tengo una crítica, no tengo que salvo los medios, bueno, lo que pase en la otra valla, pues allí pasó. El otro día nos decía un compañero sirio que tuvo que pagar 2 veces, uno para pasar la valla del gobierno marroquí y otro para pasar la valla española. Son 2 vallas, o sea, cuesta el doble de sufrimiento, de dinero, de complejidad. Pero toda la política está haciendo de externalización de fronteras. Y esto es algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta y muy cerca de nuestro corazón que el aquí y el allí no puede existir desde una perspectiva cristiana. El sufrimiento es igual, sea en Tombuctú o en Madrid. Y si empezamos a diferenciar por sufrimiento, estamos desde la universalidad de la caridad teniendo un problema, que yo diría que es un problema incluso de conciencia. No arreglamos el tema con poner menos el volumen. Yo no sé si os acordáis, hace muchos años cuando empezaron a salir de la tele anuncios de niños negritos con el vientre inflado, que lo ponían al mediodía, decíamos, es que tenemos que apagar la tele para no verlo. Bueno, pues estamos apagando la tele en políticas migratorias. Y estamos tratando no de hacer cooperación al desarrollo, sino de poner vallas. Mirad, permitirme, he dado una idea antes de la lejanía, la cercanía y de lo que es la política. Esto es lo más importante, ¿vale? Porque yo creo que aquí es donde hay unas pistas de acción muy claras. En principio no veis nada importante, veis personas, ¿verdad? Veis a Asmala, Sara, Carlos y Abu. Bueno, vamos a ver quiénes son estas personas. Asmala es un sirio que hace 2 años lo dejó todo y se refugió en Turquía con su familia con la esperanza que la guerra terminara y pudiera volver a su casa. Estas 4 personas son personas que tenemos contacto desde Cáritas, o sea, son reales, nos han permitido poner sus fotos. Pero todo ha empeorado. Decidió atravesar la ruta de los Balcanes, intenta llegar a Bélgica y se encuentra ahora mismo en el campo de Brecin, en Eslovenia. De alguna forma, si pasa los filtros correspondientes, recibirá el estatuto de refugiado y llegará a España, donde se beneficiará del programa establecido por el gobierno dentro de esos 16.000 que hablamos. Bueno, aquí tenemos a Asmala, que es un sirio que está esperando venir a España en la frontera con el gobierno. Pero vamos a seguir. Y nos encontramos con Sara, que es también siria. Salió huyendo de su Kobane natal con su familia, pero escogió la ruta a través del norte de África, hasta llegar a Nador, a las puertas de Melilla. Allí, después de 2 meses de espera, tuvo que pagar 1.000 euros por persona a los traficantes para pasar a Melilla. Venía con familia, con niños. Ahora está en el CETI, el Centro de Internamiento de Estancia Temporal de Melilla, abarrotado de gente. Espera entrar en uno de los ferries que salen todas las semanas hacia la península. Quiere seguir viaje hasta Francia, donde tiene un primo lejano. Allí podrán solicitar asilo con la ayuda de alguna ONG. Pero ¿estará dispuesto el gobierno francés a ampliar el número de refugiados más allá de su compromiso con la UE? En caso negativo, estará como inmigrante en situación administrativa irregular. Fijaros, tenemos a Asmala, que está en Eslovenia, que entra dentro de la cuota que ha pactado la Unión Europea. Y tenemos a Sara, que ha entrado por Melilla, que no está dentro de la cuota de la Unión Europea, cuyo futuro es bastante más incierto, en cierta medida, que Asmala. Pero seguimos, y nos encontramos con Carlos, que es colombiano. Tuvo que salir escondido por la noche huyendo de su aldea en el Valle de Cauca, si quería salvar su vida.
amenazado por la guerrilla. Llegó a España hace 5 años sin permiso de trabajo. Con esfuerzo consiguió el arraigo y el trabajo. También por poco tiempo porque llegó la crisis y perdió el trabajo, desempleo y tarjeta sanitaria. Se quedó sin trabajo, sin cobertura de desempleo, sin tarjeta sanitaria. Está en situación de irregularidad sobrevenida sin papeles. Bueno, ustedes sabéis que alguien que tuvo permiso de residencia, si pierde el trabajo y está un tiempo sin trabajo, no puede renovar su tarjeta de residencia y queda en irregularidad. Es lo que se denomina irregularidad sobrevenida. No es que fuera irregular, es que ha pasado irregular porque no tiene un contrato de trabajo. Se encuentra sin trabajo, está en la calle, sin carnet, no podrá salir porque la policía podrá detenerlo. Con su color de piel no pasa desapercibido y ojalá que mientras tanto no caiga enfermo. Es alguien que vive entre nosotros, que a día de hoy no tiene ningún derecho, no es ciudadano. Entró por Baraja huyendo de su Colombia natal. Pero hay una persona más, y es Abud, que es maliense. Salió de Malí con sus hermanos, sus padres. Bueno, emprendió un viaje, consiguió saltar la Bella Melilla y acabó en Madrid. Vendía en la calle hasta que la policía le cogió y le envió al CIE de Aluche, Centro de Internamiento de Extranjeros. Saldrá del CIE con una orden de expulsión bajo el brazo. Eso si no entra en uno de los vuelos de deportación. Con la orden de expulsión no podrá encontrar trabajo y tendrá que volver a vender en la calle. Será un sin papeles invisible. Bueno, pues tenemos estas 4 personas, ¿verdad? Las 4 personas viven entre nosotros. Bueno, ¿y qué pasa con estas 4 personas? Pues mirad, que el único que sale en la tele es Amara, el chino. Cuando hablamos de la crisis de refugio, no sale la otra realidad. Salen solo esos que hemos hecho noticias, que están en las fronteras de Europa y que evidentemente es una situación muy importante. Pero entre nosotros, de manera invisible, viven un montón de personas que están en una situación muy parecida y a los cuales echamos la vista atrás. Y os voy a contar un ejemplo que nos sucedió. No fue en Madrid, fue en otra diócesis. Cuando el Papa hizo el llamamiento a que todas las parroquias acogieran a familias de refugiados, pues hubo una gran movilización social. Yo me imagino que aquí también, porque con la gente tan maja que veo aquí, tan interesada, tan solidaria, de lo mejorcito de Madrid, no voy a decir lo mejor porque lo mejor estamos en Alcobendas, pero de lo mejorcito de Madrid. Bueno, pero no venían los refugiados. Y entonces, ¿qué hicimos en Cáritas? Pues empezar a diócesis, que los obispos habían puesto casas, seminarios a disposición de los refugiados sirios, y le planteamos, hay gente que no tiene vivienda o que está en infravivienda, que no está en la frontera con Europa, pero que está en la pura calle, acojámoslo. La respuesta fue, pero no son sirios. No, bueno, son de Malí, de Colombia, algún sirio pero que viene por otro lado. ¿Ah? ¿Sabéis cuándo llegaron los primeros 14 refugiados a España, vía oficial? La gran diatriba que hubo en el gobierno. Esto es literal, ¿eh? Claro, que eran eritreos. Y los eritreos son negros. Y la gente no iba a visualizar que son sirios, sino que iba a visualizar que eran africanos. ¿Sí? Fijaros el problema. Y fijaros el problema. Que a ver, ahora que vienen algunos, resulta que son africanos. Cuando nosotros estamos con Asmala, que es sirio, y que solo vemos en la tele a algunos y a otros no. Si alguna vez tenéis oportunidad y os queréis jugar el tipo, ir por ejemplo a la frontera, a la parte marroquí, donde están los campamentos de inmigrantes esperando a saltar las vallas. Eso no sale, ¿verdad? Esos no son frutos de la solidaridad. Por eso es importante que sepamos distinguir de lo que estamos hablando, porque mirad, en comparación con los inmigrantes económicos a quien entra. Y ese estatuto de refugiado permite
una vida, al menos en los 2 primeros años, con una cierta soltura y dignidad y con la responsabilidad del Estado español de acoger a las personas. Por eso, en este tramo que ha habido, cuando muchas veces se ha dicho, pero ¿por qué no vienen refugiados? ¿Por qué Cáritas no se trae un camión de refugiados? Hubiera sido relativamente fácil, pero hubiera sido una insensatez, porque no se trata de traer a personas, se trata de traer a personas con un estatuto con derecho. Porque podíamos tenerlo en la parroquia 2 meses, 1 año, y lo que estamos es construyendo vida de las personas. Y que tienen que venir con su estatuto. Y tienen que venir en una situación que es muy compleja. Yo hablaba antes de los niños. Vienen niños con traumas muy importantes. Vienen familias muy rotas. Vienen familias que no hablan nuestra lengua y que necesitan una atención cordial, pero también necesitan una atención profesional. Con lo cual tenemos que tener claro que tenemos que tener programas que sean capaces no solo de acoger a personas desde esa solidaridad primaria, sino también de encauzar la ciudadanía con derechos de esas personas. Y por eso siempre en Cáritas y en la Iglesia hemos dicho que hay que hacer las cosas desde un estatuto de ciudadanía, que las personas tienen derecho a tener. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues mirad, lo voy a poner en un titular de prensa. Hungría anuncia que deportará a todos los inmigrantes económicos. Se ha dado una reacción en toda Europa que ha sido más o menos la siguiente. Voy a hacer reducción, pero para que nos enteremos. Refugiados sí, inmigrantes no. Refugiados perseguidos por la libertad, o sea, por guerra, por razones religiosas, por otro motivo, sí. Personas que huyen del hambre, no. Y tenemos la paradoja de que en Europa se han acogido a menos personas de las que se han expulsado. Porque acogemos a refugiados, pero expulsamos a inmigrantes económicos. Desde que se abrió la cuota española, que hemos recibido a 18 refugiados, se han expulsado a cientos de personas. Es decir, la suma sigue saliendo positiva, si a eso podemos llamarlo positivo. Por eso es importante que cambiemos nuestra mirada, a entender que las migraciones, la movilidad de las personas por razones de fuerza son muy variopintas y que hay un entorno que expulsa a las personas, sea por hambre, sea por razones políticas, por razones religiosas, por razones de mucho tipo, y acaban migraciones forzadas. Estamos hablando de movilidad de las personas más frágiles del planeta. Y ahí, como cristianos, ni hay color, ni hay religión, ni hay país de origen, ni hay otro tipo de razón. Cuando hubo la gran movilización con el refugio, hubo una tentación que tuvimos en la Iglesia, y hablo de tentación, después lo podemos dialogar, que fue, y digo una llamada concreta de una diócesis, tampoco era la de Madrid. Tenemos 100 unidades habitacionales para sirios cristianos, que no sean musulmanes. Bueno, ante eso, nosotros le contestamos desde Cáritas Siria. Nosotros trabajamos con hermanos y hermanas, independientemente de qué religión. Eso sí, nos están masacrando como cristianos. Y por eso volvemos, decían ellos, a la fuerza de las primeras comunidades. A sustentarnos, a guardarnos, a apoyarnos y a cuidarnos entre nosotros, pero desde una apertura radical a todo el que sufre, independientemente de cuál sea su religión. Y nos encontramos como hermanos nuestros que los están matando, son los primeros que acogen a hermanos de otra religión, como la musulmana, con toda la complejidad que ello implica. Y nosotros, que no tenemos amenazada nuestra vida, en términos generales, hablamos de acoger solo a una clase de personas. El Papa también, ante esto, gritó, diciendo Jesús acogió el sufrimiento de las personas y no le preguntó de dónde eran ni de dónde venían. Bueno, pues esa es nuestra actitud. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, voy a ir terminando para la pregunta. Lo que quiero decir es que tenemos un campo muy amplio
desde las migraciones forzadas de las personas. Que como cristianos no buscamos salir en la foto. Cuando surgió esta crisis en las fronteras europeas, sabéis que tuvimos una reunión con el gobierno. Entonces el gobierno de alguna forma nos ofreció participar en esta primera acogida. Nosotros como iglesia dijimos, nosotros no queremos un protagonismo en la prensa, nosotros no queremos un protagonismo de ningún tipo político, nosotros estamos subsidiariamente para ayudar donde haga falta. Allí donde no lleguen los demás, estará la iglesia. Pero no queremos salir en la foto, sino que queremos ayudar a las personas empobrecidas. Y por eso hemos estado durante un tiempo mucho más en la trastienda, porque hemos estado trabajando en la frontera en Melilla, estamos trabajando en Marruecos, estamos trabajando en Macedonia, estamos trabajando en Grecia, estamos trabajando en Lampedusa, estamos trabajando en Austria, estamos trabajando en Turquía. O sea, Cáritas, la iglesia ya está trabajando con los refugiados. Y estamos trabajando en Jordania, y estamos trabajando en Libia. O sea, que ya estamos trabajando con los refugiados. O sea, no estamos esperando a que vengan aquí, sino que ya estamos trabajando. Y estamos trabajando en Siria en mitad del conflicto. Por lo tanto, estamos en el origen, estamos en el tránsito y estamos aquí de manera subsidiaria para los que lleguen. Y en la medida que esta fotografía que veíamos ante el televisor, que solo vemos al refugiado sirio, nosotros seguimos atendiendo a más del 50% de la población que atendemos en Cáritas, son personas migrantes, vuestra experiencia también seguro que lo dará. De ese 50%, prácticamente el 50% es religión musulmana, sin ningún conflicto más allá del que podamos tener en la ayuda a cualquier otra persona, porque a veces ayudar a las personas es complejo, muchas veces no es tan fácil ni tan nítido, y haciendo una apuesta por aquellas personas migrantes que quedan fuera de todos los circuitos. Y nos hacemos tres preguntas, y yo creo que son las tres preguntas que tendremos que hacernos todos como iglesia. Estas preguntas son preguntas que me las hicieron una vez y desde entonces las repito mucho en la Amazonía. En la Amazonía hay un equipo de iglesia itinerante, son laicos, laicas, monjas y curas religiosas que van con una barquita por los distintos afluentes de la Amazonía visitando a comunidades. Y entonces cuando yo le pregunté, digo, bueno, ¿y a cuáles vais? Me dijeron, pues aquella que responde a estas tres preguntas. ¿Estamos con los que nadie quiere estar? ¿Estamos donde nadie quiere estar? ¿Y estamos como nadie quiere estar? Sí, a veces hemos hecho una competición por quién acoge al primer sirio. Permitirme que hable así. A ver quién acoge al primer sirio. Y no nos hemos hecho la pregunta de ¿y quién acoge a este chico colombiano o a este chico maliense? ¿Quién lo acoge? Que cuando lo acoja no va a salir en la foto, no va a recibir dinero del gobierno, no va a recibir honores ni gloria de la sociedad en general, sino que seguramente recibirá las críticas. Ese es el sitio de la iglesia. Cuando nos preguntamos dónde hay que trabajar, quién está trabajando en los asentamientos de jornaleros en Jaén, en la recogida de la fresa en Huelva, en la vendimia en La Rioja, en la fruta en Lérida, la iglesia, porque hay sitios donde nadie quiere ir. ¿Quién está trabajando en Cañada Real? La iglesia, porque hay sitios donde nadie quiere ir. Y donde no vamos a salir en la foto, pero donde tenemos que estar como iglesia, fruto de la movilidad también de las personas. Y como nadie quiere estar, como nadie es gratuitamente cercana a las personas y dando todo lo mejor de cada uno y cada una de nosotros. Yo quiero volver un poco, y ahora entramos en diálogo, a la imagen de la lavadora. ¿Os acordáis que decía que Europa y nosotros también, como Europa, estamos dando vueltas, pero sin movernos? Pero os voy a hacer una reflexión más pequeñita para terminar. ¿Qué pasa cuando la lavadora centrifuga? ¿Qué le pasa a la ropa? Se seca, ¿no? Pero ¿y se seca cómo? Se pega a la superficie, ¿verdad? Cuando empieza a dar vuelta, la ropa se va pegando a la superficie.
y nos queda un hueco en el centro, porque la ropa está pegada a la superficie. Bueno, pues eso nos está pasando también. Cada vez damos más vueltas de una manera superficial y estamos dejando el fondo y lo hondo vacío. Lo importante es que como iglesia no demos vueltas, sino que nos movamos. Y que nos movamos de manera que ese fondo y ese hondo esté nutrido. Porque no estamos faltos de medios, no estamos faltos de ideas, sino que estamos faltos de solidaridad, de dar un paso adelante. Y ese paso adelante no tiene que ser un paso efectista, no tiene que ser el paso de una vez, no tiene que ser un paso para que venga la sexta a grabarnos. Tiene que ser pequeños pasos que vayan generando estructuras de derecho. En muchos casos, con Carlos el colombiano o con Sara la mujer siria, que no entrará como refugiado porque entró por Melilla. Y desde ahí tenemos que hacer ese camino. Y los caminos son tres. Lo dice el Papa también con mucha nitidez cuando le pregunta, ¿y qué hay que hacer en el ámbito de la migración y del refugio en general? Dice, tenemos que servir, acompañar y defender. Servir significa ese servicio próximo a todas las personas. Veía esta tarde a la voluntaria de Cáritas, bueno, pues ese alimento, esa ayuda, bueno, esa primera necesidad que tiene la familia, vivienda, escolarización, apoyo escolar, etcétera, etcétera, servir. Pero no olvidarnos de acompañar. Y acompañar significa integrar a las personas en nuestras sociedades y en nuestras parroquias. Y voy a poner un ejemplo tonto, por una imagen, nada más. Yo no sé si en esta parroquia hacéis a fin de curso una excursión o algo así. ¿Lo hacéis? ¿Ya no? Sí la hacéis. Bueno, eso es típico en Madrid. Al principio de curso se hace un retiro y al final que hay que cargar pilas y ya al final del curso hemos gastado las pilas pero nos vamos a comer una tortilla de patata porque ya tampoco vamos a rezar hasta el año que viene. Bueno, pues nos vamos de excursión habitualmente de todas las parroquias. Bueno, pues en una parroquia, pues lo que planteamos fue, ¿quién va a la excursión? Pues los de la parroquia, ¿no? Vale, se dicen misa, apúntense porque hay tantos autobuses, vamos ahí. Entonces planteamos, bueno, y los de Cáritas, las personas que atendemos en Cáritas, ¿son de la parroquia? No. ¿Por qué no? Bueno, pues no logramos que vinieran a la excursión. Entonces somos muy prestos a ayudarlos, pero no son de los nuestros. No lo acompañamos. Es muy importante acoger al sirio, pero que no se siente entre nosotros. Sin embargo, lo que estamos llamados es a contaminarnos con la vida de los otros. A contaminarnos con la vida de los otros. Lo importante y lo cualificado no será solo ni especialmente lo que ayudemos en lo material, sino la capacidad que tengamos de acompañar a las personas en su vida cotidiana. Tenemos que preguntarnos no cuánto ayudamos a una persona, sino quiénes son nuestros amigos, con quién nos divertimos, con quién tomamos un café, porque la clave está ahí. La clave está en ese acompañamiento a las personas en nuestra vida cotidiana. Cuando eligieron a Bergoglio Papa, había dado unos años antes una charla a la Cáritas de Argentina, que está en YouTube. Os la recomiendo. Bueno, pues él decía algo que es muy patente, es pregúntate cómo tocas al pobre, con quién te diviertes, cómo entra a formar parte de tu vida cotidiana, no de tu vida excepcional y heroica de los martes por la tarde en el proyecto, no, la del sábado cuando veo el fútbol. ¿Con quién veo el fútbol? Por supuesto el Real Madrid, lo dijo también el Papa, me lo dijo a mí, el Real Madrid. Bueno, pues ahí tenemos mucho que hacer y podemos hacerlo ya, ¿eh? Podemos hacerlo ya. ¿Qué podemos hacer ante este drama? Meter en nuestras vidas a las personas empobrecidas y meter en nuestra vida a las personas migrantes. Y meterlo en nuestras vidas es meterlo en nuestras vidas. En nuestra vida religiosa, en nuestra vida lúdica, en nuestra vida cotidiana, en el patio del colegio, etcétera, etcétera. De alguna manera que no se dé aquello de yo ayudo
a las personas, pero que mi hija no se case con. Como ocurre aquello, ¿no? No, yo no soy racista, pero que mi hija no se case con. Bueno, pues en Cáritas solemos decir, bueno, yo lo ayudo, pero tampoco hay que pasarse. Tampoco hay que pasarse. Bueno, y el tercer paso, defender. Yo creo que tiene que haber una denuncia profética cotidiana. Y tenemos que hacer una autocrítica, todos y todas los que estamos aquí, empezando por mí, por cuáles son nuestras actitudes de acogida y de hospitalidad. Muchas veces en Cáritas, yo siempre digo que en Cáritas a veces tenemos una frase que nos define, que es, somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Vamos, de sobrado, tal, somos muy humildes, nos caracteriza la humildad. Muchas veces no somos los mejores y la humildad a veces también nos falla. Nos falla también bastantillo. Bueno, pues tendríamos que ver cuáles son nuestras actitudes. Porque, como dice un cura amigo mío, los pobres, especialmente los inmigrantes, además los tan ricos, ¿no? Bueno, pues una voluntaria de allí del pueblo de Aracena, la señora María, un encanto de mujer, decía que el despacho de Cáritas en la iglesia es el mejor sitio para curar jamón. Pero dice, el más oscuro, el más frío y el más apartado. Cuando tendría que estar en el centro de nuestra comunidad. ¿Para qué? Para contaminarnos. Sí, para contaminarnos. Para tener esa mezcla. Para tener problemas, sí, también, para tener problemas. Porque tenemos que tener problemas. Porque no somos una lavadora que se agita sin moverse, sino que tenemos que estar un poco más quietos, pero movernos. Y termino con otra anécdota. Hace aproximadamente 8 meses estuve con el Papa, tuve el honor de estar con el Papa, y este viernes el siguiente volveré a estar con el Papa en otra reunión en Roma. Y recuerdo hablando con él, aparte de que es un hombre tierno y cercano, recuerdo que me acerqué a él, le dije, Santo Padre, que Dios le cuide. Dice, falta me hace, reza por mí, porque esto es muy duro, no me lo habían contado. Claro, ya te desarma, dice, pero que el Papa, a ver por dónde me sale, ¿no? Y yo le pregunté, ¿cómo podemos ser una Cáritas en salida, una iglesia en salida? Sabéis que él habla de la iglesia en salida, la Evangelidad. Me dijo, parando, dejar de dar vueltas y parar. Y parar para mirar la realidad, tener criterios sobre lo que pasa en la realidad y hacer las cosas que tenéis que hacer, que muchas veces no son las de siempre. Bueno, yo creo que aquí, con el ámbito de la migración y el refugio, tenemos una llamada a una hospitalidad que sea realmente abrir nuestras puertas, no simplemente hacer cosas, sino abrir nuestras puertas, que sea un ayudar a personas que están pasándolo muy mal y que sea también una postura política de defensa de los más frágiles. A veces en contra de nuestros mismos prejuicios, que los que estamos aquí los tenemos. Y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos pensamos que nos invaden, que son algunos unos vagos, que nos roban. Bueno, pues cada uno tendrá su prejuicio por ahí, como el que tenemos nosotros. Y yo creo que eso es absolutamente clave. Servir, acompañar, es decir, mezclarnos, contaminarnos por la vida cotidiana y defender. Postura política, sí. ¿La iglesia se mete en política? Sí. Y que quede grabado, sí. Lo que no puede ser es partidista. Pero ¿cómo vamos a luchar por el bien común y la dignidad de los más débiles sin la mediación política? La iglesia siempre se ha metido en política. Lo que no hemos hecho o no hemos debido hacer es meternos en la lucha partidista. Pero la lucha política, sin duda, no es Francisco, Benedicto lo dijo, la caridad política en Caritas in Veritate, Juan Pablo II lo dijo, Pío XII habló de la caridad política. O sea, que claro que no es que venga un papa latinoamericano un poquito más así poderoso, no, es doctrina ortodoxa de la iglesia. Tenemos que defender la causa de los débiles y ahí nos jugamos mucho. Y ante una pregunta, ¿qué hacer? Defender las causas de los débiles en contra de nuestros propios intereses muchas veces.
Porque la caridad cristiana no es dar de lo que nos sobra, sino es renunciar incluso de lo que tenemos necesario. Y la gran pregunta del futuro es: ¿a qué estoy dispuesto a renunciar para que otro tenga? Hace 2 años teníamos una campaña en Cáritas que era: vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Bueno, esa es la llamada que nos hace refugio. ¿A qué tengo que renunciar para que otros puedan vivir? Y quedo a vuestras preguntas, cotilleos, consideraciones, compartir, etcétera.